En el nombre de Dios y clemente y misericordioso. Ellas tratan de responder a las preguntas naturales que nos hacemos los seres humanos como seres pensantes, ¿no? Que es como, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿De dónde viene el mundo? ¿Hay algo? ¿No? Estamos todos, como digamos, en un proceso evolutivo. ¿Vamos para algún lado o el mundo simplemente es una cosa ahí loca que no tiene sentido? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que podemos venir delante de ti, que podemos acercarnos confiadamente. Gracias, Señor, por poder reunirnos como iglesia, Señor. Te entregamos este tiempo, pedimos que nos dirijas. Detrás de eso siempre estará Dios. Dios es el que mueve nuestra vida. No es que nosotros seamos marionetas de Dios. Dios nos creó con libertad para que podamos decidir. Y Él es, ahora sí hablando en cristiano y como católico, Dios es el Dios del amor, de la misericordia, de la comprensión, porque ese es el Dios que Jesús nos mostró en la Biblia. El profeta Jesús, la paz de Dios con él vino a enseñarnos cómo adorar a Dios y adorarlo sin atribuirle nada, ni hijos, ni madre, ni ídolos, absolutamente nada. Si tú ya te sales de esa adoración nata de Dios, ¿sí? Adorarlo a Él sin imagen y semejanza, pues ya su cuenta depende a Dios. Creemos en la salvación y en el camino recto que Dios, por medio de sus mensajeros, nos vino a mostrar. Adoramos o alabamos, mejor dicho, para que me entiendan, lo que hacemos es cantar 5 o 6 canciones, o a veces más o a veces menos, dependiendo de lo que queramos hacer, canciones que adoran al Señor, canciones que nos conectan con Dios, que nos llevan a apasionarnos por Él, a decirle que lo amamos, que lo necesitamos, a invitarlo a que Dios se presente en nuestra vida. Ustedes sabrán que la Eucaristía es para nosotros la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, quien está ahí realmente. Cuando el sacerdote consagra esas especies del pan y del vino, realmente el que se hace presente ahí es Jesús. La oración, nosotros oramos 5 veces al día, porque es lo que Dios nos ordena. El ser humano tiene que estar sometido y recordar a su Creador divino, y eso es lo que hacemos los musulmanes. Nosotros oramos 5 veces en el día: la oración del alba, antes de la salida del sol; la oración del mediodía; la oración de las 3 de la tarde, ¿sí? Empieza la oración del anochecer con la puesta del sol, y viene la oración bien entrada la noche. Son 5 oraciones que por nada el mundo musulmán puede dejar. Que el mundo requiere, pues, que los seres humanos tenemos que hacer una transformación urgente, y si no vamos a acabar con nuestro mundo. Y el budismo tiene las herramientas para lograr esos cambios, porque es meditación. Allah nos da grandes bendiciones por esfuerzos pequeños, y alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, en la cual nos ha dado un regalo con el que nos podemos comunicar directamente con Él, que es el salat, el dhikr y el dua.
Glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ha invitado a sus casas. Porque la fe se vive en la práctica, en el encuentro personal con Dios, pero también en el encuentro con las demás personas. Y en el encuentro con las demás personas se viven los tres aspectos fundamentales que Jesús nos enseñó cuando le preguntaron: Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y después San Juan va a escribir: pero uno, ¿cómo puede decir que ama a Dios si no ama a las personas, si no ama al prójimo? Luego, para poder amar a Dios hay que amar a los demás, hay que entrar en diálogo, hay que perdonar, hay que conocer. ¿Sí? Por eso en el Islam la mujer y el hombre tienen que superarse intelectualmente, porque entre más, obviamente, entre más inteligencia haya, más está abierta el intelecto para entender la religión. Pues la analogía que se pone es que si uno está metido dentro de una casa, digamos, mirando lo que está afuera de la casa y las ventanas están sucias, completamente sucias, y uno no limpia las ventanas, pues le queda muy difícil estudiar lo que hay afuera, porque uno no sabe si lo que está viendo es la suciedad del vidrio o lo que está afuera. Entonces en el budismo se dice que hay que pasar por un proceso de purificación personal antes. La mezquita y las mezquitas alrededor del mundo son las casas de Allah. Por lo tanto, siendo las casas de Allah y al nosotros entrar en estas casas, Dios quiere que usted le entregue toda su vida a Él. Entréguele sus sueños. Entréguele el futuro. Entréguele el esposo o la esposa y confíe en Él. Y necesitamos enseñanzas fuertes, necesitamos enseñanzas que nos digan qué es lo que está pasando y cómo podemos salir de esta crisis. Fue a través de esta religión como yo me encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús que es vivo cuando yo lo siento en mi vida sin fórmulas fisicoquímicas para explicárselas, por mi fe. Es como yo he visto y he sentido a Jesús, como lo he visto obrar realmente en mi vida, como Él ha estado en situaciones difíciles de mi vida, pero también me ha levantado, pero también lo he visto, pero también sé que Él está aquí. Es esa experiencia real y viva con Jesús la que me ha llevado a mí a creer en lo que creo y a hacer lo que hago. Todos buscamos la paz. Y en este momento en el que estamos viviendo, en esta época, todos buscamos un trabajo por la ecología, por un mundo armónico, para que no dañemos el mundo, para que podamos vivir en donde Dios nos ha dado vivir. Somos una familia, o sea, si un musulmán enferma, todos tenemos la obligación de ir a visitarlo y saber qué pasó con el musulmán. Somos una familia, y ante Dios llegamos con nuestra familia, ¿sí? Somos una nación, ¿sí? Entonces siempre existe la equidad y la justicia, ¿sí? Y el musulmán tiene derecho a que lo visiten cuando esté enfermo. De hecho sí hay fe, pero van haciendo, digamos, con el tiempo. O sea, uno empieza a investigar y empieza a entender muchas cosas, y de ahí empieza a salir la fe y a nacer el deseo de seguir conociendo, ¿sí? Creer con el corazón y con la mente. O fe, con otra palabra, puede ser convencimiento total de que hay Dios. Hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa.